muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todos los actores del ecosistema digital, también a todos los actores y los representantes de otras industrias que a través de la implementación de la tecnología pues pueden hacer más competitivos pues, sus negocios, sus organizaciones. Yo soy de CENISOFT. CENISOFT es el Centro de Innovación de FEDESOFT, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. FEDESOFT es el gremio de la industria de software y servicios asociados. Tenemos ya cerca de 600 empresas asociadas en nuestra comunidad y hoy les quiero compartir una experiencia que hemos tenido de otra iniciativa que también es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, puntualmente de InnovaCluster, y que tiene mucho que ver con esta apuesta a transformación digital que ahora están haciendo el Ministerio TIC y Colombia Productiva. Entonces, en primer lugar, sabiendo, digamos, que yo vengo de la industria del software, les puedo decir que conozco evidencias de cómo las tecnologías impactan definitivamente en las organizaciones sociales, en el gobierno, en todos los sectores de la economía. Entonces allí todos esos impactos se van a ver traducidos en reducción de tiempos, en reducción de costos, en todo el tema de mejoramiento de la experiencia de los usuarios, de nuestros clientes. Entonces es ver cómo la tecnología en realidad es un habilitador muy poderoso de innovación. Y por eso también quiero compartirles pues, este caso, que es un proyecto que tenemos en ejecución. También contarles que algunas cifras de la industria de software, nosotros somos los representantes, digamos, de la industria de software. Nosotros en Colombia tenemos cerca ya de 7.000 empresas desarrolladoras de software en todo el territorio nacional. Es una industria que ya vende cerca de 16 billones de pesos al año. Estas cifras se las estiman a 2018, porque pues, por supuesto apenas estamos haciendo los nuevos cálculos de las cifras y de la caracterización del sector. Es una industria que ya empieza a aparecer en el Producto Interno Bruto. Ya nosotros estamos representando el 1.7% del PIB, es decir, ya es una industria con mucho potencial y es una industria local que tiene productos de mucha calidad. También aprovechar el espacio para poner a disposición nuestras empresas TI, porque algunos de ustedes para las propuestas que van a presentar en el marco de estas 3 líneas de sofistica eventualmente necesiten algunas empresas, y pues ahí también puedo apoyarlos en esa gestión y en esa búsqueda de esas empresas que hagan parte de este proceso. FEDESOFT y CENISOFT, digamos, lo que busca precisamente es diseñar e implementar proyectos que beneficien a nuestros afiliados, a nuestras empresas. Y en esa búsqueda, precisamente nos presentamos el año pasado a una convocatoria, como les estaba mencionando, similar a esta, y el propósito de esa convocatoria era generar trabajo interclúster, es decir, no irnos nosotros como industria de tecnología a trabajar solitos, a pensar qué necesitan los demás, sino cómo nos articulamos con un sector que en este caso es el sector financiero, y cómo miramos qué es lo que requiere ese sector en materia de tecnología para ser más eficiente, para ser más competitivo, para mejorar la experiencia del usuario. En ese sentido, por eso aplaudo mucho esta iniciativa de Sofistica, porque acá lo que busca es esas alianzas. Por eso han visto que en las 3 líneas exige o pone como requerimiento este tipo de alianzas estratégicas entre empresas TI y empresas pues, de otros sectores. Entonces allí lo que nosotros hicimos fue presentar un proyecto que tenemos en ejecución, y es un proyecto que busca que 16 empresas de nuestra comunidad de afiliados mejoren algún sistema de información que ya tienen desarrollado dentro de su portafolio, pero que son sistemas de información todos orientados al sector financiero. Les saca un poco como el foco. Cómo esas 16 empresas que ya tienen sistemas de información desarrollados al sector financiero adoptan algún mecanismo de la inteligencia artificial para mejorar y sofisticar ese producto o ese proceso. Entonces lo que nosotros hicimos es todo un proceso de formación y entrenamiento en inteligencia artificial con todos sus mecanismos, identificar de cada una de las 16 empresas cómo podía sofisticar su sistema de información, si adoptando un chatbot, si adoptando un tema de análisis de sentimientos, de perfilamiento del cliente, todos estos, digamos, mecanismos de la inteligencia artificial. Y lo que hicimos fue lograr que sofisticaran esos 16 productos. Teníamos que tener 16 productos mínimos viables, y en este momento ya estamos entrando en la etapa comercial. Estamos desarrollando en este momento todo un ejercicio para identificar la demanda de todas esas soluciones tecnológicas que son de cara al sector financiero, y cómo ellos van a fortalecer, por supuesto, la competitividad de sus organizaciones de cara también a los usuarios. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. No me quería centrar como tanto en el proyecto, pero es como para ilustrarles qué tipo de cosas se hacen acá. Con los recursos que está proponiendo esta convocatoria se puede beneficiar un número importante de beneficiarios de los otros sectores, y también se pueden hacer alianzas estratégicas entre empresas de tecnología para hacer también productos mucho más empaquetados y con mucho valor agregado. Entonces
Este más o menos es el ejemplo de lo que estamos haciendo. Entonces es un proyecto que les puedo mostrar etapas rápidamente. La primera etapa es una etapa de entrenamientos, como para que tengan la ilustración de los componentes que hicimos. El segundo componente es un componente de acompañamiento en el desarrollo de prototipos, que era identificar cómo mejorar ese software que yo ya tengo desarrollado para el sector financiero. Sector financiero, entiéndase, todos los segmentos seguros, cooperativa, banca y demás. En tercer lugar, lo que estábamos haciendo allí ya era el desarrollo como tal de los prototipos, y tenemos un cuarto componente, que es el componente de mercados, porque de alguna manera esto tiene que ser viable también en términos de innovación, y como la innovación es viable es cuando llega efectivamente al mercado, y en este proceso estamos haciendo un análisis de mercados internacional y un mercado nacional para que el proyecto no quede allí. Un poco algunas de las frases que retomo de Eugenio y de Jennifer ahora es: la idea es hacer proyectos para pensar un poco hacia adelante y que no se queden allí. Hay que pensar en cómo ese cuarto, ese quinto componente sea la estrategia de sostenibilidad para que el proyecto no se quede, chévere, lo ejecuté, respondiente a la interventoría, pero hay que pensar en más allá. En realidad, cuando se termine el proyecto, cómo podemos coger esos resultados de esos proyectos, maximizarlos o replicarlos en otro tipo de escenarios. Entonces, esa es la invitación. Aplaudir la iniciativa del Ministerio de TIC y Sofistica, porque esto de alguna manera está siendo una apuesta muy grande en los temas de transformación digital, y también ponerme a disposición si tienen alguna duda, alguna inquietud en términos de estructuración del proyecto. Pues acá también pues estoy muy pendiente por si tienen alguna inquietud relacionada con esta experiencia propia que hemos tenido. Gracias a Juliana Carmona por su intervención, y damos paso a la ronda de preguntas de Sofistica para sectores, la cual estará liderada por Giovanni Gómez, subdirector de digitalización sectorial del Ministerio TIC, y con Jennifer Pineda, gerente del sector software y TI de Colombia Productiva. Bueno, hagamos de cuenta que el subdirector es nuevamente Eugenio. Hoy Eugenio es el representante de Mintic para todas las convocatorias. Sí, excuso un poco a Giovanni Gómez, que es el subdirector de digitalización sectorial. Tiene unos problemas de salud que no nos pudo acompañar el día de hoy. Sin embargo, un poco para contarles cuál es la idea de Sofistica para sectores, es que nos dimos cuenta a través de, vuelvo y digo, todas las convocatorias que lanzamos obedecen a estudios nacionales, internacionales, en conjunto, donde nos dimos cuenta que las empresas aún son muy tímidas, inclusive los sectores son muy tímidos a la implementación de tecnología, y que si implementan tecnología, sus niveles de productividad se van a incrementar notablemente. Ya ha pasado en otros países, ha pasado en otros sectores, y Colombia aún en la implementación de tecnología no se encuentra, digamos, en las mejores cifras a nivel sectorial. Por eso invitamos a Juliana, porque están haciendo un trabajo súper interesante para la sofisticación del sector. Por eso, a través de Colombia Productiva, que también es un core de su negocio, el aumento de la productividad de los sectores, pues generar esta iniciativa. ¿Qué buscamos con esto? Impactar entre 5 y 8 sectores, si mal no recuerdo, para la implementación de tecnologías avanzadas. Celebro mucho también lo que Camilo nos contaba en su momento, y era: yo espero ver proyectos del sector agro, del sector salud, del sector legal, del sector turismo. Hay muchas cosas por trabajar. Digamos que a nivel sectorial, la implementación de tecnologías avanzadas consideramos que sí pueden transformar el modo de hacer negocio a través de los sectores. En turismo están desarrollando unas iniciativas súper interesantes a nivel de poder interoperar todos los sistemas de turismo. A nivel de software también están sucediendo cosas muy interesantes. Entonces sí los invito mucho a participar dentro de esta convocatoria. Tiene su razón de ser, que es incrementar niveles de productividad. También está incluido en todo lo que les comenté de los planes, el Plan Nacional de Desarrollo y todas las demás iniciativas, todos los demás documentos oficiales de gobierno. Entonces, para nosotros los sectores sí siguen siendo prioritarios para la sofisticación de sus procesos productivos. Muchas gracias, Eugenio. Es importante, aquí atrás tenemos la ficha técnica de la convocatoria. Es importante que tengan en cuenta que aquí quienes pueden ser proponentes son o gremios, federaciones, asociaciones, clústeres o incluso empresas ancla.
Lo importante es que tienen que beneficiar al menos a 5 empresas de su cadena de valor y deben venir con una empresa de TI, nuevamente, que tenga la idoneidad a nivel o sectorial o tecnológico para participar en el proyecto. Entonces, vamos a abrir ronda de preguntas. ¿Quién? Iván, empecemos. Ahora sí. Bueno, como vemos, uno de los grupos objetivos de Sofisticar Sectores son las iniciativas clúster, son los clústeres. Es posible que en una propuesta se presenten 2 clústeres que tengan o que logren definir una necesidad, un reto conjunto. Lo pregunto porque recientemente pues, en el país hemos venido trabajando en espacios o en identificar posibilidades de proyectos interclúster. Por ejemplo, en Bogotá, servicios financieros trabaja con TIC, energía con construcción, e incluso hay iniciativas donde se afrontan retos de clúster de diferentes regiones. Qué sé yo, el clúster metalmecánico de Manizales con el astillero de Cartagena. Entonces, se puede o permite la convocatoria presentar una propuesta donde se impacten 2 o más clústeres. Dice que el proponente puede ser al menos una persona natural o jurídica que sea el representante de la cadena de valor. Entonces, puede que se presenten los 2, pero deberían hacer entonces un consorcio, lo cual puede ser un poco complejo. Una de mis sugerencias es que siempre y cuando participen en la misma cadena de valor, por eso hablamos de cadena de valor, no del mismo sector, porque sabemos que en ocasiones necesitaremos que empresas de tecnología con empresas de servicios financieros hacen parte de la misma cadena de valor, pero no del mismo sector. Entonces podría ser uno solo el mismo proponente, porque sabemos que en el momento de presentar propuestas de este tipo, a este tipo de convocatorias, un paso más es hacer los consorcios, un paso más es hacer las alianzas. Entonces se puede hacer, pero como sugerencia es que lo formulen dentro del proyecto de por qué participan las diferentes iniciativas clúster en este caso, pero que el proponente sea uno. Y ahí aprovecho tu intervención, porque el proyecto que les cuento que es pues con Impulsa es precisamente una alianza estratégica entre FedeSoft y los 2 clústeres de la Cámara de Comercio de Bogotá, que son el de servicios financieros y el de clúster de software y TI. Y digamos que lo hicimos, como lo está mencionando Jennifer, nosotros nos presentamos como proponente y no hicimos consorcio ni unión temporal, como para evitar también tramitología a la hora de la presentación del proyecto. Lo que hicimos fue presentar una carta de la Cámara de Comercio de Bogotá presentándose como aliado estratégico en caso de que el proyecto llegara a ser beneficiario. Y pues digamos, como ya fue aprobado, pues también la Cámara incluso puso una contrapartida tanto en especie como en efectivo en el proyecto. Entonces este tipo de alianzas yo creo que tienen mucha relevancia en este tipo de instrumentos. Gracias, Juli. Y importante que tengan en cuenta, lo mencioné al comienzo de la ronda de preguntas anterior, y es los términos de referencia tienen una figura que es entidad de acompañamiento. Esa entidad de acompañamiento es diferente a lo que en los términos de referencia decimos de persona natural o jurídica que apoye con la consultoría o con el modelo de negocios o con la gobernanza TI. La entidad de acompañamiento puede asumir un rol mucho más activo dentro del proyecto a nivel de gestión, de apoyo, de recursos, de participación, entre otros. Entonces es importante que lo tengan en cuenta en el momento de leer los términos de referencia, si así lo requieren. Gracias. ¿Tú me puedes definir un poco mejor empresas ancla? Si por ejemplo es una asociación o un... Gracias. Una empresa ancla es una empresa, como lo tenemos definido en términos de referencia, deben ser empresas medianas o grandes, quienes necesiten desarrollar soluciones con sus proveedores aliados, ya digamos que puede ser clientes, proveedores o aliados a nivel horizontal para fortalecer su estrategia y su cadena de valor. No sé si queda un poco más claro. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Ecopetrol.
Ecopetrol puede ser una empresa ancla porque en sí mismo es una empresa, no lidera una dinámica sectorial, pero sí es una empresa que puede requerir una solución tecnológica para que sus proveedores se fortalezcan, pero para que además se fortalezca la relación con esta misma empresa ancla. Bueno, ahora sí, pregunta. En esta convocatoria de Sofistica para sectores, ¿se puede presentar el desarrollo de un e-commerce? Dado que hay otra parte de la convocatoria que trabaja con eso, pero siento también que, según lo que entendí, es que para participar en el e-commerce hay que tenerlo, y aquí lo que estamos hablando es que el sector quiere implementar un e-commerce para sus afiliados. ¿Uno podría presentarse así? Ahí la pregunta sería más bien, ¿cuál es el sector que quiere desarrollar un e-commerce? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el tema? E-commerce como tal es un mecanismo, o más bien una tecnología para poder vender en línea, no más. No funciona como un sector de la economía, al menos no aún, ¿cierto? Tocaría revisar muy bien si es un sector que tenga la necesidad, la necesidad de poder trabajar por la producción de un e-commerce que tenga una implementación de tecnologías avanzadas y que tenga un proceso de transformación sectorial a través de ese proyecto. Ahí de pronto sí podría caber, pero no para el desarrollo, es decir, no para desarrollar un e-commerce, porque para eso tenemos la otra convocatoria. No, hay que tener en cuenta que esta convocatoria, tanto empresas como sectores, es para desarrollo e implementación. Entonces, tiene que haber un desarrollo en estas convocatorias, tanto de empresas como de sectores, sí tiene que haber un desarrollo. Hablamos a diferencia de Sofistica para empresas, que solamente con tecnologías avanzadas, hablamos que Sofistica para sectores pueden ser tecnologías maduras o avanzadas. Por supuesto, quisiéramos que cada vez más tuviéramos soluciones de tecnologías avanzadas para sectores, para impulsar los sectores y transformarlos digitalmente e impulsar su productividad. En respuesta, sí puede haber, pero es importante que tengas en cuenta cuál es la idoneidad de justificar el sector, porque le agrega el valor, cuál es la diferenciación finalmente, que no sea una solución que ya exista y que vamos a hacer una copia de algo que ya exista y que esté funcionando bien, porque le agrega valor, cuál es la especialidad y demás. Ahí es muy importante la justificación, y eso quiero hacer la claridad para todas las convocatorias de Sofistica. Es muy importante que la justificación no esté dada en función solamente de tecnología, del comercio electrónico per se, sino cuál es el impacto que se genera a partir del desarrollo de los proyectos para todos los que participen en las alianzas, hablando de Sofistica para empresas y para sectores, y para los proponentes en sí mismos, hablando de las convocatorias de Sofistica con comercio electrónico. Por favor, esas justificaciones que sean muy enfocadas en el impacto, en la mejora de la productividad, en la capacidad competitiva, en la apertura de mercados, en la sofisticación y demás. Buenos días. Tengo una duda con respecto al tema de propiedad intelectual, no me quedó muy claro ahorita, y es si yo como gremio ejecuto el proyecto, contrato una empresa de TI para que hagamos el ejemplo del desarrollo de una aplicación, que hoy en día casi todo se va hacia esa estrategia, y esa aplicación, el resultado de ese desarrollo va con estos recursos públicos. Posterior a que termine el proyecto, el uso de la aplicación, ¿se le puede dar un usufructo de la aplicación o es gratuito? ¿Queda en propiedad del gremio? ¿Queda en propiedad de la empresa de TI? Tengo todavía las dudas sobre esa pregunta de propiedad intelectual, que me parece muy clave en estos desarrollos de A diferencia de la de Sofistica para empresas, que decíamos que al menos el 60% de la propiedad intelectual debía ser de la empresa TI, en este caso, en Sofistica para sectores, ustedes tienen la potestad de elegir de quién es la propiedad intelectual.
del proponente, que en este caso es la entidad sectorial o la empresa ancla, o de la empresa TI o compartida. ¿De qué depende? De la negociación que ustedes hagan previa a la postulación del proyecto, por supuesto de la contrapartida que se está asignando. Y respecto a sacar usufructo de estas soluciones, por favor, para eso es que se están haciendo, parte de lo que estamos buscando es nosotros apoyar a generar esas condiciones habilitantes, pero que estas soluciones no queden luego guardadas y que sea solamente un piloto que haya demostrado que algo podría funcionar, sino que por el contrario, por eso hablamos durante el proyecto que ustedes tienen que generar unas actividades de mejora de los procesos en la empresa ancla y las empresas beneficiarias, en definir cómo es la estrategia de sostenibilidad y gobernanza TI de la empresa sectorial y las empresas beneficiarias para que luego la puedan seguir desarrollando, y modelo de negocio de la solución tecnológica, porque el modelo de negocio también deberá ser cómo seguirla desplegando a las demás empresas del gremio, del sector, si la empresa TI puede seguirla vendiendo, si ustedes luego la pueden vender en Colombia a gremios similares o en otros países. Lo que necesitamos es que estas soluciones no se queden en pilotos y no se queden en unos ejercicios con buenas intenciones. Entonces, por favor, eso es lo que estamos buscando. Aquí había una pregunta y luego ya. Bueno, buenos días. Yo tengo una inquietud y es sobre el desarrollo, porque claro, el proyecto está muy orientado a generar nuevas tecnologías, pero hay posibilidad que uno pueda mejorar una tecnología existente, porque hay cosas que ya están pasando en el mundo, que la tecnología existe, pero nosotros lo que quisiéramos es que pudiéramos llevar esa tecnología al máximo nivel, con temas, por ejemplo, de reconocimiento facial y estas cosas que no existen, pero la aplicación per se ya puede existir, pero que necesitamos es tener plugins más inteligentes. Entonces no sé si eso es válido o si nos toca desarrollar todo una aplicación aunque ya exista. Hola, me encanta esa pregunta, Juan. Eso es muy importante y por eso el proyecto se llama Sofistica. Cuando hablamos de sofisticación es darle valor agregado también a lo que ya existe. Parte de los aprendizajes que hemos tenido en proyectos previos desde Colombia Productiva y por supuesto desde Mintic es que no necesariamente todo se tiene que desarrollar desde ceros. Tenemos una industria además nacional también muy fuerte, con unos desarrollos de base muy fuertes, y que tal vez lo que necesitan es escalar, subirle el nivel, personalizarlo. Inclusive parte de lo que buscamos es que si pueden traer tecnologías, lo que allí llamamos transferencia tecnológica en los términos de referencia, puedan traerlo. Obviamente lo que estamos buscando es que se generen capacidades en las empresas colombianas y que también luego lo puedan personalizar y agregarle valor. Entonces, totalmente al lugar. Por eso nosotros hablamos de desarrollos o sofisticación, y sofisticación quiere decir si ya existen desarrollos, pero es cómo hago un desarrollo adicional que le agregue valor basado en tecnologías avanzadas, porque también sabemos que los desarrollos desde ceros no son tan fáciles, no son tan baratos, toman tiempo, toman esfuerzo, las pruebas y demás. Si podemos partir con soluciones que ya tienen una base, para nosotros maravilloso. Buenos días. En el anexo 1, en la pestaña de presupuesto, hace relación a los rubros, a las actividades, los entregables, los rubros y el total, contrapartida en especie y en dinero, ¿cierto? Debemos acumular todo el resultado por rubros, es decir, o hay que detallar, digamos, el personal que se requiere, el recurso humano, todo el tema técnico y demás al detalle, o simplemente acumulando por el rubro de lo financiable y no financiable, ¿cierto?, para poder detallar el total del proyecto. El anexo está diseñado desde actividades, entonces es importante que partan desde las actividades, que nos digan qué rubro, qué rubros participan en esas actividades. Qué tan detallado, yo se les devuelvo. Yo sé que formular un proyecto no es tan fácil, pero también lo que les pedimos es que nos den la suficiente información a nivel del presupuesto. Si ya les estamos dejando, o sea, si bien el formato de postulación es muy fácil,
En lo que sí ustedes deben darnos la suficiente información, por supuesto, es en estos temas, por ejemplo, de presupuesto, porque si ustedes se dan cuenta, uno de los criterios de evaluación es qué tan viable es el presupuesto con el alcance. Si ustedes no nos dan suficiente información de en qué van a ejecutar las actividades, a los evaluadores no le van a dejar margen de maniobra de entender cómo van a implementar ese proyecto. Las fases ya se las estamos dando, ya les estamos diciendo que entregables, lo que les estamos pidiendo es que ustedes justifiquen el proyecto y nos digan en términos de recursos cómo lo van a ejecutar. Entonces, ahí lo que les decimos es, denos la suficiente información para que puedan quedar bien evaluados y tener la tranquilidad. Por supuesto, no necesitamos una minucia del lápiz, de la hoja y demás, porque sabemos que igual es una propuesta y que luego sí es que van a empezar a revisar, luego sí es que ya se van a ir detallando. Igual es importante tener en cuenta que en estos proyectos, como todos los de cofinanciación, siempre hay una interventoría, y la interventoría va a avalar esas ejecuciones presupuestales que correspondan con la propuesta que ustedes presentaron y que fue seleccionada. Gracias. Jennifer, en este tema de sectores, necesariamente quien se presenta debe tener como esa personería jurídica de sector o de clúster, o puede ser un grupo de empresas que no tengan como esa asociatividad por medio de una persona jurídica. Por eso dejamos la posibilidad de que sea empresa ancla. Esa es la figura de empresa ancla. Si bien no es una asociación en sí misma, sí tiene claro cómo fortalecer su cadena de valor. Y por eso hablamos de cadena de valor. Ahí es donde se da. Hola, buenos días. Esta pregunta aplica tanto, digamos, a la línea de sectores como a la anterior. ¿Una empresa de TI se puede presentar en varios proyectos o solo se puede presentar en uno? Se puede. Aquí queda una última, Felipe, aquí al frente, que lleva harto tiempo levantando la mano, y ya, y cerramos. Bueno, y una última, y ya. Por convocatoria solamente puede quedar seleccionado en uno, por convocatoria. Ahora, si queda seleccionado primero en empresas y luego tienes otra propuesta en sectores se evaluará, según la información que nos entregues, la capacidad de responder a los proyectos. Porque parte de la preocupación que nos surge muchas veces es que no es tan fácil que una empresa pueda asumir varios proyectos de este tipo al mismo tiempo. Entonces, parte de lo que evaluará el equipo es que sí tengan la capacidad de responder con proyectos en las dos convocatorias. Y, bueno, aquí y la de eso. ¿Y tú puedes indicar cómo Colombia Productiva identifica si es pequeña, mediana o grande la empresa? En diciembre salió el decreto, lo tienes ahí en las notas. En diciembre ya quedó el decreto de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas. A través de este último decreto se cambia la forma en cómo se establecen los tamaños de empresa. Antes era por activos y por número de empleados para todos los sectores. En este último decreto se habla de ingresos operacionales y se diferencian los ingresos operacionales para empresas que sean o de manufactura o de agroindustria o de comercio. Y el decreto es el 957 de 2019. Gracias. ¿Me podrías aclarar, en el requisito de sectores es que haya al menos 5 empresas beneficiarias? ¿Eso cómo se demuestra? Pues simplemente enumerarlas, se necesita que haya una expresión de interés o el tema del requisito de varias empresas. Uno de los anexos que se tiene allí es
la carta con la que las empresas beneficiarias manifiestan su interés y su voluntad de participar en el proyecto. Entonces, si bien tendrán que relacionarlas, deben venir esas cartas de interés de las empresas. Importante, eso no es tan fácil luego de modificar. A veces pasa que se presentan con unas empresas, pero luego quieren cambiar de las empresas porque tal vez a última hora la empresa que ya se había montado dijo, ya no me interesa, cuando iban a iniciar el proyecto. Eso tiene que pasar luego por un proceso de interventoría. Entonces la recomendación es que con las al menos 5 empresas que se postulen, sí sean como lo más seguro posible. Contrapregunta. Acabas de mencionar algo otra vez. Si el universo, en el caso de un sector o de un gremio, por ejemplo, que puede producir algo para todo el público, que pueden ser entre 70 o, dependiendo de nuestro caso, 6.000 beneficiarios, ese al menos 5 es entendido como los 5 pilotos, por decirlo así, más allá de que... ¿Perdón? Fede Palma, agroindustria. Y entonces, bueno, el proyecto que estamos viendo en principio es como para 70, pero las 5 serían al menos las 5 donde se podría verificar que están participando. ¿Sí? ¿Entiendo bien? Perfecto, entiendes perfecto, por eso decimos al menos 5. Ya finalmente, si dentro de la propuesta ustedes colocan de una vez 10, colocan 10 y colocan 20, igual nuestra sugerencia es que validen cuáles logramos asegurar un impacto dentro del piloto y todas las actividades, porque todas tienen que entregar los entregables o los productos que se definen en los términos. Bueno, entonces vamos a cerrar esta ronda de preguntas. En todo caso, recuerden que esta semana quedarán publicadas las preguntas extemporáneas que nos han hecho a los correos electrónicos, que tienen el video de la ronda de preguntas que hicimos el 18 de diciembre y que esta ronda de preguntas también está siendo transmitido por videoconferencia y va a quedar publicada también en la página web. Muchas gracias.